Realizando ya estos largos comentarios sobre el libro de Sea, la filosofía americana como filosofía sin más, y quisiera saltar ahora al capítulo sexto que Sea titula De la autenticidad de la filosofía, en el que puntualiza sus críticas al libro de Salazar Bondi. Sea comienza el capítulo diciendo que asistimos actualmente, 1969, a un cambio de época, o por lo menos a una mutación política que afecta directamente a la filosofía. Cito: no es ya la problemática del hombre occidental la que se impone al hombre en general, como si fuese la del hombre por excelencia, sino por el contrario, es la problemática de este otro hombre, el no occidental, la que se va imponiendo en la filosofía del hombre occidental. Fin de cita, página 100. Sin duda se refiere a los procesos de descolonización del tercer mundo, que en aquellos años estaban a la orden del día y que impactaron de manera profunda sobre las revueltas europeas del 68. Otra vez el argumento de la crisis, pero acentuando que esta vez se produce un efecto de retorno desde las periferias hasta el centro. Lo que está actualmente en juego, dice Sea, es el problema de la dominación y la liberación de quienes antes fueron vistos por Europa como seres inferiores. Y aquí pareciera Sea conceder a Salazar Bondi que el problema central de la filosofía contemporánea es el de la liberación. Pero enseguida puntualiza: ¿liberación de quién? ¿Liberación solo de América Latina? ¿Liberación solo del tercer mundo? No, liberación del hombre, dice Sea, del hombre sin más. Liberación del hombre asiático, africano y latinoamericano, pero en nombre de la humanidad y no de algún tipo de peculiaridad asiática, africana y latinoamericana. ¿En qué consiste pues este cambio mundial? En que en el pasado la emancipación del hombre era una excusa para crear nuevas formas de dominación. Se proclamaba la universalidad de la idea de humanidad, pero tan solo para justificar el colonialismo del hombre blanco occidental sobre otras formas de vida. En el pasado, el precio de la emancipación era la dominación de unos hombres por otros. En cambio ahora, dice Sea, 1969, lo que está en juego no es instituir una nueva dominación en nombre de la emancipación humana, sino realizar la emancipación humana misma. Y esto significa apropiarse de la idea europea de humanidad y hacerla real en los hombres concretos en nombre de la igualdad de todos los hombres. Y recuerden que el video anterior hablaba yo de que este era el proyecto republicano. Con lo cual, la tesis de la autenticidad de la filosofía cambia también. Auténtica será aquella filosofía que crea una idea del hombre afirmadora del hombre, de todo hombre. En cambio, inauténtica será aquella filosofía que justifica la dominación de unos hombres por otros. Este es un cambio importante en torno a la tesis de qué es una filosofía auténtica o no, en Leopoldo Sea. Esta es la diferencia básica entre una filosofía de la dominación y una filosofía de la liberación. Esto significa que la filosofía europea del pasado, al afirmar una noción abstracta del hombre, cuya encarnación única era el hombre europeo, operó como una filosofía de la dominación. Y esto ha sido mostrado ya no por los propios europeos, sino por los países del tercer mundo. De modo que para Sea, hacer una filosofía auténtica no pasa por afirmar alguna exterioridad frente a Europa o alguna exterioridad fuera del mundo occidental y mucho menos algo antioccidental, pues la experiencia histórica de la descolonización del tercer mundo nos muestra que esta misma filosofía occidental, cito, ha ofrecido el instrumental y los principios que permiten la desajenación colonial. Fin de cita, página 101. El problema, por tanto, no es cultural o económico, sino es político, dice Sea. Y aquí es donde se equivoca Salazar Bondi. Pues la autenticidad de un producto cultural no se mide por su originalidad, por su unicidad, por su aura, sino por su manera de promover la humanidad. Inauténtica sería en este sentido toda producción cultural que promueva la negación de la humanidad del hombre, su subordinación a otros hombres. Salazar, por tanto, maneja un sentido equivocado de la noción de originalidad equiparable a genuinidad. Así las cosas, dirá Sea, cito, inauténtica es la filosofía que habla de los derechos del hombre
de la democracia como expresión de los mismos y en nombre de estas y de esta crea formas de represión que las anulan. Fin de cita, página 113. Con esto queda claro el argumento que ya hemos venido presentando antes. No es la economía, no es el desarrollo económico el criterio que nos permite hablar de lo auténtico y lo inauténtico, como pretende Salazar-Bondi. El criterio es otro, un criterio normativo, universal, basado en la idea de humanidad. Lo auténtico no es lo genuino de una cultura frente a otra. No consiste en hacer algo único que los europeos nunca hicieron. Se trata de hacer mejor lo que los europeos solo pudieron hacer de manera imperfecta. Y esto no depende de variables económicas. Es un problema político, no cultural. Leopoldo Sea se pronuncia en contra de la tesis de Salazar-Bondi, según la cual tendremos que esperar a la cancelación del subdesarrollo para que pueda haber una cultura propia en América Latina y por ende una filosofía auténtica. Se quiere empezar de cero, pero esta es precisamente una vieja actitud latinoamericana, nos recuerda Sea en la página 104. O al menos una vieja actitud de ciertos sectores de la intelectualidad latinoamericana que consideran que es necesario ver la modernidad como un proyecto ajeno, colonial, que debe ser destruido. Una y otra vez han surgido intelectuales en América Latina que deliran con cosas semejantes. Pero Sea se refiere específicamente a la idea de Salazar-Bondi. Primero hay que hacer la revolución, que ya después vendrá la autenticidad de la filosofía. Cito, esto es, concebimos la filosofía no como un reflexionar para actuar, sino como el resultado posterior de una supuesta acción. Primero la acción, después el pensamiento para la acción, dice Leopoldo Sea, página 105. Ya vimos, sin embargo, que no es este el argumento de Salazar-Bondi. Esto lo veremos mucho más adelante. En otro curso, en realidad, cuando miremos la importancia de Salazar-Bondi para el proyecto de la filosofía de la liberación. Bien. Entiendo la crítica de Sea a Salazar-Bondi como una protesta contra la declaración de que no hay nada en el pasado que valga la pena recuperar porque todo ha estado marcado o mistificado, como dice Bondi, por la opresión y la dependencia colonial. Esto equivale a caer en la más ingenua utopía, dice Sea, ya que no se quiere hacer depender la autenticidad de la filosofía de cambios que aún se quiere hacer depender la autenticidad de la filosofía de cambios del futuro, de cambios que todavía no se han producido. Es una huida hacia adelante, que no mira el pasado sino el futuro como horizonte único de expectativas, lo cual es equivalente a querer comenzar de cero. Tenemos entonces hasta el momento dos críticas levantadas por Sea contra Salazar-Bondi. La primera es que maneja una noción equivocada de autenticidad con la cual pretende imaginar una filosofía latinoamericana que sea genuina, de pura cepa, es decir, que no sea ninguna variante de las filosofías ligadas a los centros europeos de poder. Página 116. La segunda es que es un utopista que niega la historia al considerar que no hay nada en el pasado que merezca la pena ser rescatado. Es una crítica parecida a la que Hegel dirige a los jacobinos. Negar el pasado equivale a lanzarse en brazos de la anarquía y el terror. Sea temía que el llamado de Salazar-Bondi a la revolución fuera precisamente eso. La descolonización de América Latina no vendrá por la anulación de su pasado, sino por la asunción del mismo. Otra vez reaparece el tema del proyecto asuntivo. Es la operación que Hegel denominó el Aufhebung. No podemos lanzarnos de cabeza al futuro si no tenemos anclaje en el pasado, en lo racional de ese pasado. Porque, dice Sea, en ese pasado está ya lo que se quiere para el futuro, pero que no ha sido todavía consciente. Ahora bien, no es que Sea descarte la posibilidad de la revolución. Sabe perfectamente, tiene en mente la experiencia de la Revolución Cubana, que el cambio revolucionario pudiera ser el instrumento para la cancelación del subdesarrollo, como lo plantea Salazar-Bondi. Pero aquí hay una gran diferencia. Sea no cree que la revolución socialista sea la única salida que tiene América Latina, pero tampoco cree, como por ejemplo Alain Badiou, que la revolución suponga una ruptura radical con el pasado. De hecho, las rupturas radicales no son posibles, dice Sea, de la mano de Hegel. Están solo en la imaginación de algunos soñadores ingenuos como Salazar-Bondi, porque Sea no cree en los milagros. Cito, naturalmente,
Dentro de estas soluciones estará la de una revolución que anule las trabas que impiden la posibilidad de este hombre emancipado. Pero esta solo será conciencia de la previa autenticidad de nuestro pensamiento sobre la realidad que ha de ser transformada. La autenticidad no ha de ser consecuencia de esa posible revolución social, política y económica, sino la base de su posibilidad. Fin de cita, página 114. Las revoluciones entonces no surgen de la nada, sino de la indignación de un pueblo que lucha por su libertad. Y esa lucha no puede predicarse de un pueblo deprimido, mistificado, como quiere Salazar Bondy. Esa lucha solo es posible porque ya ha aflorado en ese pueblo la conciencia de la libertad, como diría Hegel. Ni las revoluciones, ni la filosofía surgen de una materia muerta, sino de un cuerpo social e intelectual vivo y activo. Es ridículo pedirle la revolución a un pueblo pasivo y alienado, como cree Salazar Bondy. Finalicemos entonces. Para Leopoldo Sea, incluso con la revolución no se trata de arrancar a los hombres de sus tradiciones ya constituidas, de sus costumbres, de su cultura, sino de transformar y humanizar esas tradiciones, de transformar aquello que esa cultura, aquello que de esa cultura niega la humanidad del hombre. Habrá seguramente algunas costumbres que sean racistas, homofóbicas, patriarcales, discriminadoras, pero tales costumbres solo pueden ser superadas, Aufhebung, mediante elementos críticos y normativos que también están presentes en la historia y en el pasado. De este modo, o de otro modo, estaríamos simplemente esperando milagros. Los humanos son seres arraigados en la cultura y en la historia, como mostrará también Ortega. No pueden simplemente saltar por encima de ellos mismos y volar como ángeles que comienzan desde cero. ¿De qué se trata entonces? Si lo que se quiere es que América Latina tenga una filosofía que sirva para negar la inhumanidad de nuestras sociedades, entonces debemos comenzar por reconocer que ya existe una tradición intelectual en América Latina que ha operado de esa manera. No tenemos que empezar de cero, y de eso se trataba precisamente el proyecto de la historia de las ideas. No tenemos que rechazar el pensamiento europeo con la excusa de que solo ofreció teorías para los europeos y que operó como una legitimación del discurso colonial. Lo que tenemos que hacer es entender que no se trata de eliminar la servidumbre de este o de cualquier hombre en particular, el negro, el indio, la mujer, el gay, los trabajadores, etc., sino de combatir la servidumbre del hombre sin más. Cito: no ya solo una filosofía de nuestra América y para nuestra América, sino filosofía sin más del hombre y para el hombre en donde quiera que este hombre se encuentre. Fin de cita.